Buenas, mi nombre es Michael Escalona, estudiante de la Universidad Nacional Abierta en la especialización de Informática y Telemática en Educación a Distancia. En esta oportunidad les voy a hablar lo que es la educación del siglo XXI, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para hablar de pedagogía del siglo XXI, lo primero que debemos hacer es analizar un poco lo que es la palabra educación, ya que la carrera, la especialización en la que estoy inmerso, trata sobre la educación a distancia. Entonces vamos a dar un pequeño preámbulo de lo que es la educación. La educación es una ciencia, le decimos formal. Esta ciencia data como sistema, esta se implementó como sistema en los tiempos de la revolución industrial. Esta revolución industrial se dio, si recordamos un poco, en los años de 1800. Se implementa como sistema. Este sistema surge en lo que es Prusia, actualmente Alemania. Este modelo dio tantos frutos y resultados que rápidamente se expandió hacia todo el mundo. Este sistema se basaba en la dominación de las personas, en tratar a las personas como si fueran productos o materia prima. Y hasta entonces tenemos repercusiones de este tipo de educación, de modo que la educación es actualmente una educación encerrada que se limita a solamente los espacios físicos, a lo que llamamos instituciones, cuando la educación se tiene que dar es en todos los ambientes y espacios. ¿Por qué en todos los ambientes y espacios? Porque el ser humano es así. Desde los tiempos remotos, la educación era, en aquel tiempo de Platón y Aristóteles, una educación donde las personas tenían contacto con la naturaleza. O sea, la naturaleza y el hombre son dos entes que no se pueden dividir. Y la educación está inmersa entre ellos dos. Entonces, en los tiempos de remoto de los antiguos filósofos, como ya mencioné, Aristóteles o Platón, era la educación un poco más libre. Era una educación donde se conversaba, donde las charlas se daban en ambientes de naturaleza y era una educación más confortable. De modo que sigue el tiempo, los políticos y la gente de dominación, en tiempos de la revolución industrial, se inventó este tipo de educación como sistema donde la bandera de este tipo de educación era una educación supuestamente pública, supuestamente gratuita y supuestamente obligatoria. Fíjense que le dan la obligatoriedad a la educación, cuando la educación en realidad debería ser netamente libre, en espacios libres. Hoy por hoy, en nuestro sistema educativo venezolano, la educación, si la vemos en la Constitución, fíjense que es pública y gratuita. Para darle un poco de libertad, en este caso en la Constitución, entonces se le quita la visión de lo obligatorio. Entonces fíjense que este sistema ha tenido repercusiones desde aquel momento hasta ahora.
pero es ahorita en el siglo XXI donde la educación está alcanzando metas increíbles en, con relación a la libertad, que no se limita solamente netamente a los espacios físicos, sino que la educación se está dando en todos los lados y hay una educación nueva que es parte de este siglo, que nació con este siglo, y es la educación a distancia o la educación online. Esta educación, para mi parecer, es complemento de lo que es la educación formal. Para uno estar educado integralmente, a mi parecer, necesitamos una educación netamente formal porque necesitamos esa calidad de humano a humano, ese face to face, ese cara a cara, para que la educación se dé. El proceso de enseñanza-aprendizaje, esencialmente el ser humano se tiene que dar así, contacto y contacto, el que enseña y el que aprende. Entonces, y luego complementar con lo que es la educación a distancia. Pienso que la educación a distancia es una educación muy importante, es un complemento de lo que es la educación presencial. Recuerden que no hay una educación netamente integral si solamente se da a distancia, porque, por lo que le dije anteriormente, somos un ente humano que necesitamos de las interrelaciones personales, vernos a la cara, sentirnos incluso. Entonces es por esto que la educación ha tenido muchas y muchas posturas. Desde los tiempos de la época de 1900, donde teóricos como Watson y Crick, de las posturas conductistas, luego se ha ido evolucionando en teorías y teorías de la educación, como por ejemplo está la teoría conductista, que luego da paso al cognitivismo, que luego da paso a lo que es el constructivismo y actualmente lo que llamamos también el humanismo. Pero la tendencia en el siglo XXI es más hacia lo que es el constructivismo, de modo que todos somos gentes que aprendemos y todos somos gentes que enseñamos, y eso es el constructivismo. El constructivismo es todos aprendemos de todos, todos enseñamos. Está también la postura del aprendizaje significativo, que es muy importante. Aquí entra lo que es la pedagogía del siglo XXI. Este aprendizaje significativo con sus pilares Ausubel y Maslow, con su famosa pirámide de las necesidades, ponen como centro al ser humano. Estas teorías son las que sustentan actualmente la pedagogía del siglo XXI. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una pedagogía más humana, hacia una pedagogía fuera de las paredes que nos encierran, porque la educación no es esa, la educación no son cuatro paredes, la educación está ocurriendo en todos y cada una de las partes que conforman el planeta, que conforman la naturaleza. Donde estemos, siempre estamos aprendiendo y siempre, a su vez, intrínsecamente, estamos enseñando. Solo espero entonces que le haya gustado este pequeño resumen sobre la educación
del siglo XXI, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Se despide de ustedes entonces este humilde servidor para otra nueva ocasión. En conclusión, la educación a distancia tiene mucho que ofrecer, tiene demasiadas posturas, hay mucha diversidad de teóricos, pero es muy enriquecedora y debe ser tomada como un complemento de la educación presencial. No hay una educación integral si es solamente a distancia. Entonces, se despide de ustedes Michael Escalona.